el fondo, Kissinger, que fue un gran político, pero era también un historiador, era un intelectual, es una persona que no es se dice, no hagan ustedes tal cosa, no. Me acuerdo que el que en cambio se manifestó de una forma muy tajante respecto a otro tema fue, siendo ya ministro, en mi primer viaje al extranjero fue a Alemania. Me parecía, aparte de un viaje que era a continuación del de Areilza, que hice a Austria a las 48 horas de ser ministro. Pero las dos visitas que a mí me parecía que había que hacer de un ministro de Asuntos Exteriores eran Alemania y Francia. Hay otros ministros de Asuntos Exteriores que eligen otros países. Pero, en fin, a mí me parecía que, Alemania y Francia eran las dos visitas obligadas. Y en la visita a Alemania tuve una entrevista muy interesante con Genscher, que hablamos de muchas cosas. A él no le interesaban las relaciones bilaterales, que dijo, para eso están nuestros colaboradores, pero cuénteme qué van a hacer ustedes. Y una de las cosas que me preguntó con mucho interés, ¿qué van a hacer ustedes con la ley electoral? Entonces le conté los problemas que nosotros teníamos, la representación de los partidos minoritarios, pero de ámbito local, regionales. Y me dijo, bueno, pero eso es una barbaridad. Eso que van a hacer ustedes es una barbaridad. Tienen ustedes que hacer un mínimo del 5% en el ámbito nacional para que pueda tener participación un partido político en las cámaras. Bueno, yo le fui dando explicaciones y estaba tan obsesionado que me acuerdo de cuando me despidió en la puerta del Palacio de Gimlich, se me acercó a la ventana y me dijo, vergessen Sie nicht, 5%, 5%. Y yo dije, sí, auf Wiedersehen. Se lo dije a Suárez y me dijo, sí, que venga a gobernar aquí a ver si pone el 5%. El cambio de administración en Estados Unidos, la elección de Jimmy Carter en noviembre y la toma de posesión de Carter en el 77, ¿tú crees que fue positiva para la reforma política que quería hacer Suárez? ¿Fueron más comprensivos? Bueno, quizás, yo, o no tuvo tampoco yo no tengo la sensación, pero claro, no sé. Hasta mayo no fuisteis. Sí, sí. Yo tengo la sensación, hubo una visita, fue una visita muy interesante, la visita a Carter que hizo Suárez, pero fue fundamentalmente para tratar el tema de Oriente Medio. Eso es ya en el 80. Que es la última visita, que es la realmente importante, que se celebra. Tal. La anterior fue una visita en la que era para conocerse. Yo lo que no comparto, pero no lo sé porque hay muchas cosas que yo desconozco, que hubiera ninguna presión por parte de Estados Unidos a lo largo de esos años. Se ha dicho muchas veces que hubo una presión de Estados Unidos para detener el proceso político, para no impulsarlo, para evitar los riesgos que podía tener una democracia plena. Es posible que se produjera, pero yo no fui consciente de ello. A mí, desde luego, no hubo ningún secretario de Estado que me hiciera ninguna indicación en ese sentido. Yo tuve muy buena relación con uno de los secretarios de Estado, que fue Cyrus Vance. Cyrus Vance era un gran señor, era un gran profesional, era un gran abogado, que tenía un magnífico bufete en Estados Unidos, con quien tuve una relación muy fluida, con quien hablaba por teléfono con frecuencia, pero hablábamos sobre temas que le importaban a él mucho. Respecto de España, le importaba nuestras relaciones con América Latina y nuestras relaciones con el norte de África. Esos eran los temas que él quería saber cuál era la posición española. Y por otra parte también nuestro proceso de negociación con las comunidades. Pero yo nunca tuve, eso no quiere decir que no lo hubiera, lo pudo haber por otro conducto, pero desde luego por el de asuntos exteriores nunca tuve ninguna presión de la administración americana. ¿Y tu relación con Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional? Era muy buena porque él era fundamentalmente un profesor. Y yo entonces tenía pues mis vocaciones académicas y la verdad es que me interesaba mucho conocer sus ideas y tuvimos una relación muy estrecha, a pesar de que en un partido de tenis que tuvimos en la Moncloa, mientras Carter y Suárez estaban discutiendo, le gané, cosa que no debía haber hecho porque no era nada elegante, pero no tuve más remedio. Y tuvimos siempre muy buena relación y la he seguido manteniendo. Y la he seguido manteniendo también con Kissinger. A Kissinger, incluso cuando yo dejé el ministerio y fui delegado del gobierno, me ofreció ser profesor invitado en Georgetown, porque él estaba todavía en Georgetown, luego ahora está en Nueva York, pero me ofreció ir un año a Georgetown.
yo tuve una gran tentación, porque me hubiera apetecido mucho, y hubiera conseguido hacer en Estados Unidos lo que no había conseguido hacer en España, pero no me decidí en aquel momento, tenían hijos pequeños, en fin, irme un año entero a Estados Unidos me parecía muy complicado. Pero en fin, quiero decir que mantuve siempre una relación buena con él. ¿Tú dirías que Europa fue lo más importante en tu etapa como ministro, la negociación, el inicio de la negociación por la adhesión de la Unión Europea? Yo creo que sí, yo creo que fue uno de los capítulos importantes. Seguí la estela de Arilza, pero con posibilidades de llevarlo a cabo, y me parecía que era una prioridad la política exterior. Había otros temas que evidentemente me preocupaba el tema de la descolonización, las relaciones con el norte de África, con Marruecos, las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con Hispanoamérica. Cultivé mucho las relaciones con Hispanoamérica porque nos invitaron a formar parte del grupo andino. Es decir, se formó con un carácter preinstitucional las relaciones de Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Bueno, y nos invitaron para que España asistiera, y yo asistí. Yo iba 3 o 4 veces al año, que era mucho. Hoy los ministros viajan mucho más, pero en aquel momento hacer 3 o 4 veces al año viaje a América era mucho. Eso lo cultivé, pero evidentemente lo que más cultivé fue el viaje. Fue 2 cosas. Es decir, si yo tuviera que resumir las prioridades de política exterior que yo me marqué desde el principio, yo creo que diría 2 cosas. Una, que fue para mí una verdadera obsesión, que era la defensa de los derechos humanos y de las libertades. Es decir, lo que se hacía en política interior, de llegar a un sistema democrático pleno, había que proyectarlo hacia el exterior. Por eso, el primer pacto que firmé fue el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que era un pacto que estaba vigente desde hacía muchos años, y el año 76 ya fui a Naciones Unidas para firmarlo. Y luego dimos los pasos necesarios para la firma del Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, el Convenio Europeo del año 50, que firmamos el año 77. El otro fue Europa. Y en Europa dimos los pasos para la apertura de negociaciones con las comunidades. En el primer Consejo de Ministros ya se aprobó que me darían las instrucciones para la carta correspondiente. En el segundo Consejo de Ministros, que fue el día 20 de julio de 1977, ya se me facilitó para que yo pudiera ir el día 27 y 28 de julio para la firma del 28 de la entrega de la carta de apertura de negociaciones con las comunidades, y formalmente el mes de febrero de 1979 se abrieron formalmente las negociaciones, pero ya con el visto bueno desde el año 77. Por cierto, para mí el tema de derechos humanos y el tema de Europa eran 2 prioridades que además estaban muy enlazadas una con la otra. Creía que nuestro sitio era Europa, había que estar en Europa, creíamos que íbamos a tener muchas facilidades, vimos enseguida las dificultades de todo orden, sobre todo por parte de Francia, cuando un ministro de Agricultura francés dijo que no se podía permitir que España entrase en la Comunidad Europea porque sería hacer entrar la cizaña dentro de Europa. Lo que pasa es que ese ministro de Agricultura luego fue primer ministro y luego presidente de la República, y se llama Jacques Chirac. Y bueno, y luego el señor Giscard nos puso toda clase de bastones en nuestras ruedas para paralizar el proceso de negociación, porque a él no le convenía cuando iba a presentarse a la reelección como presidente de la República el año 81.